Que el Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Mientras se dirigía a Jerusalén, Jesús pasaba a través de Samaria y Galilea, y al entrar en un poblado le salieron al encuentro 10 leprosos que se detuvieron a distancia y empezaron a gritarle: Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Al verlos, Jesús les dijo: vayan a presentarse a los sacerdotes. Y en el camino quedaron purificados. Uno de ellos, al comprobar que estaba sanado, volvió atrás alabando a Dios en voz alta y se arrojó a los pies de Jesús con el rostro en tierra, dándole gracias. Era un samaritano. Jesús le dijo entonces: ¿cómo? ¿No quedaron purificados los 10? ¿Y los otros 9 dónde están? ¿Ninguno volvió a dar gracias a Dios sino este extranjero? Y agregó: levántate y vete, tu fe te ha salvado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tomamos asiento, hermanos. Bueno, muy queridos hermanos en el Señor, vamos avanzando en el año litúrgico, ya por el 28º domingo. Tiene 34 domingos en total el año litúrgico, o sea, ya estamos en el 28. Nos falta poco, parece mentira, para terminar este ciclo y luego comenzar uno nuevo, ¿no es cierto? Y a medida que nos vamos a ir acercando entonces al fin del año litúrgico, como el año litúrgico apunta a enseñarnos durante todo el ciclo, ¿no?, a profundizar desde la palabra de Dios la historia de nuestra salvación, ¿no? ¿Cómo fue? ¿Cómo es? Una historia que comenzó una vez y es una historia que se prolonga en el tiempo y que no tiene fin, porque en definitiva, si hablamos de salvación, hablamos de eternidad. Nuestra vida eterna asegurada en Dios. Y es Dios el que se encargó y se encarga de llevar a cabo esa historia donde todos nosotros estamos involucrados. Es una historia donde nosotros somos protagonistas, porque es historia viva. Y cuando hablamos de historia de salvación, no hablamos de la historia que estudiamos en los libros de historia, que son hechos o acontecimientos cronológicos pasados, que nos sirven obviamente, porque hay que tener memoria y la historia siempre nutre el presente, sin duda. Pero lo fundamental de la historia de la salvación es ver que es una historia viva, y que la palabra de Dios, que es el gran testimonio de la historia de la salvación, también es palabra viva, porque si bien fue escrita hace muchos siglos, sin embargo, por ser palabra de Dios, hoy nos llega a nosotros como una respuesta actual, concreta, que nos habla a todos y sigue iluminando la vida de toda la comunidad que es la Iglesia, pero también la de cada uno. Cuando nosotros con un corazón así bien dispuesto en la fe dejamos que esa palabra como lluvia fecunda, ¿no?, realmente nos nutra, nos fecundice y poder así vivir una vida más fructuosa, con todo lo que eso significa, fructuosa, alegre, feliz, renovada, esperanzada. Porque el cristiano está llamado a eso, ¿no?, a vivir la esperanza, una esperanza viva, no a vivir aletargados, oscurecidos, así, taciturnos. La vida del mundo nos mete un poco todo eso, sin duda, y nuestra historia personal a veces también por las heridas que están abiertas todavía, desde nuestro pasado, tal vez desde nuestra tierna infancia, diferentes condicionamientos que no nos permiten tal vez ser los felices que quisiéramos. Pero no estamos solos, ni tenemos que resignarnos a la oscuridad, sino justamente abrir el corazón para que esto que es luz, Dios es luz, que nos habla, nos llene, ¿no?, nos ilumine todo nuestro ser. En todas esas zonas erróneas, oscuras que tenemos, lastimadas, y poder entonces reinterpretarnos a la luz de Dios y un poco mirar la vida tal vez con otros ojos, ¿no?
tenemos que acostumbrarnos un poquito o aprender a cambiar nuestro propio observador. Y pregúntate, ¿cómo me observo a mí mismo? ¿Cómo me observo? ¿Cómo me contemplo? ¿Cómo me percibo a mí mismo? Si me pongo frente al espejo, por decir así algo, ¿no? Y me miro, ¿cómo me veo? ¿No? Porque es muy importante eso. De ahí depende todo. Es de adentro hacia afuera que tenemos que sacarnos, reinventarnos, descubrir todo el potencial que Dios puso en nosotros, porque Dios nos creó y nos creó bien, con bondad. Dios no hace cosas a medias ni le salen las cosas mal, mucho menos cuando se refiere a nosotros, que somos imagen y semejanza de Él. Así que imagínense, hermanos, sos imagen y semejanza de Dios. Dios se inspiró en sí mismo para darte el ser, la vida, y te amó. Quién sabe te pensó a vos y te dio el ser ante otros millones que podrían haber sido en tu lugar, y sin embargo no, sos vos. Llamados sí a convivir con otros, ciertamente, también creados por Él. Y cuando Dios crea lo hace por amor. Por eso decimos que se inspira en sí mismo. Es decir, pensar en la creación, sobre todo en la creación del género humano, es pensar realmente en una obra de un amor, pero casi perfecto, seguro, porque viene de Dios, pero un amor realmente extraordinario. Yo soy fruto del amor, yo soy amor, porque Dios me creó en su amor. Y esto descubrieron como el cerebro, dicen los científicos que nosotros, el ser humano, utiliza solamente un porcentaje muy reducido de su capacidad intelectual o cerebral, ¿no? Bueno, así nos pasa con el tema de la fe, de la vida interior. Profundizamos muy poquitito, estamos ahí casi en la superficie, pero todavía tenemos un océano inmenso dentro nuestro que bucear para descubrir realmente la magnitud de vida que hay en nosotros y que supera todo lo que podemos pensar, todo lo que podemos pensar. Por eso supera la vida terrenal inclusive también. Cuando decimos que estamos de paso, no decimos algo, una frase que nos invita solo a la resignación, y bueno, estamos de paso. Es como que está ya firmada nuestra fecha de caducidad, Nos vamos a morir y no sabemos cuándo. Bueno, ¿qué va a ser? Vivir la vida, como dicen por ahí, ¿no? La vida es un carnaval, la vida es un solo día, ¿no? Es una sola, se dice por ahí. Es un lenguaje poco cristiano. Podrá ser un lenguaje entretenido, pero muy poco cristiano, porque la vida no es una sola. Sí, es una sola. Es verdad, me corrijo. Empezó cuando Dios te creó y no terminará jamás. Pero no termina con la muerte. La muerte no es una interrupción. La muerte no es ningún fin, ni mucho menos. La muerte es el paso de un estado temporario o temporal a un estado sobrenatural y eterno. Nada más, nada más. Es parte de la vida entonces, si quieren. El cristiano puede comprender eso, puede contemplar eso. Por eso el cristiano también de alguna manera se prepara, ¿no? De la mano de Dios, y va madurando con la gracia de Dios su existencia cotidiana y su destino final, que es el reino. Por eso qué profundidad tiene nuestra vida. Y nosotros estamos recién ahí, ¿no? En la superficie. Nos falta bajar, bucear. ¿Por qué? Y bueno, porque no nos damos tiempo, porque estamos muy atareados y el mundo nos maneja todo, y desde que nos levantamos hasta que nos acostamos no paramos, y entonces el reloj nos guía, el reloj es el regente, y ahí está el problema. Y si encima a esto le sumamos el grado de tensión, ¿no? Digamos de atracción o de distracción a través de las redes sociales de hoy día, de la comunicación de hoy día, de los programas, etcétera, etcétera, qué sé yo, que vemos, de las responsabilidades, las ocupaciones, las obligaciones, las exigencias, es lógico que estemos ahí. Por eso vivimos en tensión. Esa tensión que se manifiesta, por ejemplo, en la ansiedad. Estamos ansiosos, ansiedad. Hoy proliferan los ansiolíticos, ¿no?
Es esa pastillita que te da el psiquiatra para bajarte unos cambios, porque si no, no estoy... Y sí, ¿y a qué se debe eso? La pastillita te ayuda, pero cuando se va el efecto te hay que tomar otra. Y después el organismo se acostumbra y te tienen que subir la dosis. No pasa por ahí. La ansiedad es producto de todo esto otro, de que hemos perdido nuestra profundidad, y al perder profundidad interior perdemos identidad, no sabemos quién somos, nos han obnubilado. Entonces uno tiene que parar, y para eso estamos acá. Gracias a Dios que ustedes, yo también, nos damos este tiempo. Dedicamos esta horita del domingo para decir, este es el día del Señor, y yo voy a celebrar la Eucaristía porque quiero estar con el Señor, quiero escucharlo a Él. Quiero dedicar este rato para Él, porque me quiero enriquecer, porque lo necesito. Mi alma lo necesita. Y aquí estoy. Y entonces bendito sea Dios que estamos. Y que estamos los que estamos. Y bueno, bendito sea Dios que somos nosotros. Y den gracias a Dios por eso, porque podríamos no serlo, pero estamos. ¿Podrían ser muchos más? Y claro que sí. En estos años, en estos 30, 40 años atrás, ¿cómo ha mermado el número de gente que se dedica a Dios, que se dedica para estar con Dios, este tiempo semanal por lo menos de Dios, en el día del Señor? Ha mermado. Hace 30, 40 años atrás celebrábamos una misa y había gente, la misa de 11 era una misa multitudinaria y teníamos que agregar una misa más, porque si no, y las 2 misas o 3 del domingo eran multitudinarias, porque la gente venía, había una conciencia que se ha ido perdiendo. El mundo ha ganado, las tensiones del mundo han ganado y han, de alguna manera, como obnubilado, eclipsado esa conciencia de la vida interior, de la Eucaristía, del valor, de la necesidad de los sacramentos, para poner excusas tal vez. Bueno, yo a Dios lo tengo a mi manera, yo con Dios me relaciono a mi manera, y después termina siendo ese a mi manera una nada, porque no hay tiempo, porque la vida me lleva. Bendito sea Dios que estamos aquí, somos los elegidos, siéntanse amados, elegidos. Y gracias también el Señor, por eso digo cuando empiezo la misa siempre, bienvenidos somos todos, yo también soy bienvenido, pero ¿quién nos da la bienvenida? El Padre Dios. Hijos míos, bienvenidos a mi casa, bienvenidos a estar conmigo de una manera profunda, íntima, personal, bienvenidos hermanos, hijos, bienvenidos, ¿verdad? Ojalá sean muchos los que vinieran, pero bueno, son ustedes, sean ustedes bienvenidos. Y Dios nos sirve la mesa, ¿no? Hermosos los textos de hoy, y si podíamos ponerle, de hecho lo hablaba, ya hicimos algún adelanto, ¿no?, en el guión y demás, una frase o una palabra clave para este día como referente, y es la gratitud. La gratitud ante la gratuidad. A ver, ¿por qué digo esto? Gratuidad porque todo lo recibimos de Dios gratuitamente. La vida, la fe, el amor, la salvación. Ya estamos salvados por Cristo que dio la vida, derramó su sangre por nosotros, por eso nuestra salvación y el perdón de nuestros pecados ya está. No depende de nosotros, depende de Dios y ya está. Cristo lo hizo. Y nuestra vida eterna entonces también es un regalo. Dios nos quiere con Él porque nos ama. Somos sus hijos, elegidos y amados. Gratuidad. Vivimos de una gratuidad. La espiritualidad nuestra tiene que ser entonces, ante la gratuidad del amor y de todo lo que Dios nos dio, una respuesta de gratitud, que se muestra un poco en estos símbolos que nos presenta la palabra de Dios hoy. La primera lectura, tomada del segundo libro de los Reyes, muestra este episodio del profeta Eliseo. El profeta Eliseo, como todo profeta, era un profeta enviado al pueblo de Israel. Eran los que anunciaban la palabra de Dios a los israelitas, ¿no? El gran profeta Eliseo, discípulo del gran profeta Elías, que a su vez también tenía fama de taumaturgo. Los taumaturgos son aquellos como los milagreros, ¿no?, los que tenían poderes así, milagreros, sanadores, ¿no? Y bueno, y dice que en una ocasión se le acerca a Eliseo
¿eh? Un tal Naamán, sirio fenicio, no israelita, que pasaba por las tierras de Israel y que a su vez, si bien tenía una posición en el reino sirio muy importante, era un hombre pudiente, sin embargo padecía de lepra. La lepra, sobre todo para la cultura israelita, era no solo una enfermedad peligrosa porque era infecto-contagiosa, sino a su vez también era una enfermedad considerada una maldición. El leproso era una persona maldita, excluida por Dios, castigada. Entonces se la alejaba de todo. Y obviamente limitaba mucho la vida del leproso en todo sentido. Y a Naamán le hablan del profeta, este profeta de Dios, este hombre de Dios, y lo va a ver. Y Eliseo le dice: anda al río Jordán y sumergite 7 veces en él. Dicen que unos versículos antes, cuando esto se lo propone un poco, Naamán desconfía y dice: 7 veces me tengo que sumergir en el río, no es tan poderoso ¿por qué no me lo hace de una vez? Pero bueno, los que están con él le dicen: dale, déjate de bromar, andá y hacelo, ¿qué te cuesta? Y es así que él, termina confiando, se baña 7 veces en el río y a la 7ª vez dice que su piel queda tan rozagante como la de un niño, quedó limpio. Y agradecidísimo va al encuentro del hombre de Dios para decirle: bueno, reconozco que no hay otro Dios fuera del Dios tuyo, del Dios de Israel, el único Dios. Acepta por favor un presente de tu servidor. Y Eliseo le dice: no, yo no quiero nada. No quiero nada porque no es cosa mía, Dios te curó. Yo simplemente te di las indicaciones, pero el que te curó fue Dios. No, acepta. No, yo no voy a aceptar nada porque no es cosa mía. La humildad del profeta, ¿no? Que se siente instrumento, nada más que un instrumento. Entonces le dice: bueno, permití que tu servidor por lo menos se lleve tierra de esta tierra santa, tu tierra, la tierra de tu Dios, para que yo me la pueda llevar a mi tierra y allí, en mi jardín, yo me imagino, extenderla y adorar sobre esa tierra, la tierra santa, a Dios, porque de aquí en adelante tu Dios será mi Dios y no los dioses falsos, porque no existe otro Dios fuera de ¿no? Es decir, acá suceden muchas cosas importantes a tener en cuenta. Por un lado lo que decíamos al comienzo, gratuidad y gratitud. Es Dios quien lo sana. Y fíjense que es un hombre ajeno, es un sirio fenicio, no era israelita, no pertenecía al pueblo elegido, al pueblo santo, era un pagano, no de afuera. ¿Cómo Dios no tiene acepción de personas? ¿Cómo ya el sentido, aún en el Antiguo Testamento, el sentimiento de Dios que refleja la palabra es un sentimiento de salvación universal? Y esto es maravilloso, porque nosotros somos parte de ese pueblo pagano. Ninguno de nosotros, a no ser que aquí haya un israelita o un descendiente de israelitas, los demás somos todos descendientes de, no sé, en mi caso de italianos, de españoles, de portugueses, de alemanes, pero no de israelitas precisamente. O sea que no depende, somos paganos de origen para la mentalidad judía. Entonces Dios nos eligió como hijos igual, como a este sirio ya en la antigüedad, ¿no? Entonces ese es un punto, la universalidad del amor. Lo otro, podríamos decir también, el descubrimiento por la fe de este hombre que fue bendecido de que solo hay un solo Dios. Lo que le enseña Eliseo cuando le dice: a mí no me des nada, solo a Dios las gracias. Si hay un solo Dios, vayamos a Dios. No caigamos en el error de tener falsos dioses, a quienes le damos pleitesía sin darnos cuenta, que podrían reducirse en 3 idolatrías: el poder, el placer o el tener. Cuidémonos de eso. Seamos sinceros y cuidémonos, porque son sutiles esos falsos dioses que son tentación, ¿no? Y después el agradecimiento, ¿no? Ese agradecimiento que se manifiesta en el sirio cuando se quiere llevar esa tierra a casa, esta tierra santa, y sobre esta tierra voy a adorar a Dios toda mi vida, y le voy a agradecer el bien que me hizo.
Esta realidad obviamente se repite ya en el Nuevo Testamento en la persona de Jesús. Otra vez aparecen los leprosos y otra vez aparece el leproso agradecido extranjero, ¿no? En la persona del samaritano. Dice que Jesús se dirigía a Jerusalén y pasaba a través de Samaria y Galilea. Y al entrar en un poblado le salieron al encuentro 10 leprosos que a la distancia se detuvieron y empezaron a gritarle: Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Y Jesús, sabiendo que ese pedido de compasión era un pedido de sanación, que les dice inmediatamente: bueno, vayan a presentarse a los sacerdotes. Cuando un leproso era curado en la cultura israelita, como se consideraba por la lepra maldito y excluido, tenía que ir a comprobar su sanación ante el sacerdote, que era la autoridad religiosa competente para que le pudiera firmar el certificado de sanidad y entonces de purificación, y poder entonces volver a la comunidad. Y no solo volver a la comunidad a convivir con la gente y trabajar, sino también al culto, porque no podía adorar a Dios en el templo, porque era maldito el leproso. Entonces los leprosos eran gente muy marginada, que ya vivían a la distancia. Estos se detuvieron a distancia, no se acercaban, no tenían permiso de acercarse a nadie, porque la lepra se lo impedía. Pero Jesús los envía a cumplir con un rito legal, nada más. Y dice que en el camino comprobaron que estaban sanados, y uno solo, que era samaritano. Es lindo cuando lo leo, lo veo que está punto y aparte, como que está bien subrayado en el texto de Lucas que escuchamos, ¿no? Era un samaritano, bien clarito, no era un judío. Era un extranjero, y un samaritano para un judío en la época de Jesús era también un pagano, mala gente, no se querían, se odiaban entre los judíos y los samaritanos. Este vuelve, y Jesús le pregunta: ¿cómo no quedaron purificados los otros 10? Sí. ¿Y los otros 9 no vinieron a dar gracias a Dios? ¿Solo este extranjero? Bueno, vete, tu fe te ha salvado. Aquí también, como en la primera lectura, surgen muchos símbolos importantes a tener en cuenta, que son la clave para nuestra vida personal hoy, ¿no? El Señor nos está llamando para purificarnos gratuitamente, a través de nuestra fe. ¿Qué le damos a Dios? Cuando yo les digo que todo es gratuito y que no depende nada de nosotros porque ya lo recibimos todo, uno puede decir: bueno, pero entonces, ¿cómo? No. Si sos agradecido a Dios con un corazón sincero, ya está todo. Y esa fe agradecida va a dar como consecuencia en tu vida una vida nueva, como la de estos leprosos curados. Una vida nueva, una vida de amor, una vida renovada, que se sabe sanada, se sabe liberada, se sabe bendecida, y entonces tiene que ir a amar, a liberar y a bendecir también, nunca maldecir. Un cristiano que se sabe así amado por Dios, que por la fe lo cree profundamente, que está así bendecido gratuitamente, no puede hacer el mal. Por eso no cabe esa excusa de decir: bueno, si Dios me perdonó, yo hago lo que quiero, total me va a perdonar siempre, aunque peque, haga desastre. No. Si pensás así, no entendiste nada, y tu fe no existe, o existe muy pobremente. Porque el que se sabe amado, ama. Es una consecuencia. Ya no es como antes. No es que antes fuera verdad, se interpretaba mal. La teología de la retribución nos enseñaba que Dios nos va a amar más si somos más buenos, y que hay que hacer sacrificio, y que hay que vivir privaciones, y que hay que buscar el sufrimiento, porque Cristo sufrió, y yo soy pecador, entonces pecador me concibió mi madre, peco, y siempre pidiendo perdón, y siempre con culpa, y siempre sintiendo que Dios nos vigila y nos castiga. Toda esa realidad tan triste, que hizo tanto daño a nuestra fe, a nuestra iglesia, que es una mentira, realmente ha sido una gran mentira, una gran confusión. Eso que surgió como consecuencia de lo que quiso ser la contrarreforma protestante, porque cuando Lutero dice que nosotros no tenemos mérito
y se fue al otro extremo porque se fue de la iglesia, aparece otro monje, Pelagio, en esa misma época, en la Contrarreforma, que dice, no, al contrario, nosotros no tenemos ningún mérito ante Dios, por eso nosotros tenemos que portarnos bien, y ahí empieza toda la retribución. Dios me va a dar si yo le doy. Y la iglesia vio que los dos extremos eran peligrosos, condenó a Lutero y condenó a Pelagio, pero quedó lo que se llama el semipelagianismo. ¿Qué es el semipelagianismo? Sí, pero hay que portarse bien, sí, hay que ponerse límites, sí, hay que, esto no, aquello no, los pecados capitales, la culpa. Entonces eso quedó vigente. Se lo condenó a Pelagio por extremista, pero quedó mucho de lo que él decía. Y eso es lo que nos hizo tanto daño, que todavía sigue vigente. Hay mucha gente que todavía se sigue confesando de que comió carne el viernes y con culpa. O hay gente que se sigue confesando de pecados confesados hasta el hartazgo. Y no porque lo haya repetido, sino porque no se perdona a sí mismo y siente una culpa ante Dios y se autocondenó. ¿Y dónde está el amor? Nunca experimentó el amor, nunca experimentó la misericordia. Y por eso esa persona no puede ser agradecida. ¿Qué le va a agradecer a Dios si siente que Dios permanentemente lo está acusando? Ese no es el Dios de Jesucristo. Fíjense que Jesucristo en ningún momento le preguntó a estos 10 leprosos, che, antes de curarlos, a ver, díganme, ¿cómo se están portando ustedes? ¿Están cumpliendo con la ley? ¿Están haciendo el precepto del sábado? ¿Están esto, aquello? En ningún momento. Les dijo, vayan a presentarse al sacerdote, presenten la ofrenda y se terminó la historia. Ustedes ya están curados gratuitamente. Qué importante es la gratuidad. Sentir la gratuidad como un regalo. Es gratuito. Por eso hablamos de gracia. Y todavía hay gente que me dice, yo perdí la gracia, Padre, porque pequé. Si perdieras la gracia, automáticamente te convertirías en polvo, desaparecerías. Si Dios nos quita la gracia, nos quita la vida. Y Dios no va a hacer eso jamás. Por eso estamos en gracia desde el día de nuestro bautismo y para toda la eternidad, hermano, hermana. Créelo, y nada más que créelo. Créelo, pero créelo profundamente, que sea vida en tu vida, no una idea. Porque los que lo toman como una idea son los que después dicen, entonces se puede hacer lo que quiero y total Dios me va a perdonar. Total, no es así. No es una idea, es una experiencia. Es una experiencia. Y para esa experiencia, y voy terminando, para vivir esa experiencia es muy importante ser agradecidos. Ser agradecidos. Ante la gratuidad, gratitud. Señor, te agradezco. Y háganlo con alabanzas, háganlo así con gestos, háganlo con la alegría de la vida. Ser agradecido a Dios es vivir alegres, felices, a pesar de que a nuestra vida, a nuestro alrededor, las cosas no estén bien, o que en este momento no me esté saliendo las cosas como yo quisiera, o esté tal vez sufriendo injusticia. ¿Quién no sufre injusticia en este bendito país como lo estamos viviendo o como lo están haciendo? Pero nosotros tenemos que trascender a eso. No te quedes solo en el problema cotidiano. Anda a lo profundo de tu vida, que trasciende lo cotidiano. Y sea agradecido. Qué lindo salir. Es lindo, hoy pasé por una gomería porque tenía una goma desinflada y me dice el gomero mientras me daba aire, que hoy sí va a ser un lindo día. Ayer hizo frío, pero qué hermoso está hoy. Eso es un gesto de agradecimiento. Y dice, sí, la verdad que sí. Y que tengas un hermoso día. Pequeñas, grandes cosas. Ponete cara al sol, sentí el calor, respirá profundo, mirá la naturaleza en esta primavera que reverdece, y eso es Dios, y agradecelo, disfrutalo. Una forma clara de ser agradecidos con Dios es disfrutar la vida que te dio y salir un poco, ¿no?, del letargo del invierno, del encierro que nos metieron, tanto literalmente como espiritualmente. Abrir la cabeza, que entre el aire fresco de la vida. Porque también en la naturaleza obra Dios. El 4 de octubre celebramos a San Francisco de Asís, y San Francisco de Asís, todos lo conocen más o menos, ¿no? A San Francisco. Cantaba y alababa a Dios por la creación, y se encontraba con Dios en la creación. Hermano Sol, hermana Luna.
Toda la creación es mi hermana, yo soy parte de ella y Dios está en ella. Es decir, el cristiano está llamado a ser una persona feliz, porque Dios te ha creado para ser feliz. Dios te sacó el lastre de la culpa y de la nada, y te ha hecho hijo, hija. Comprender esto es vivir un cristianismo verdadero como el que vino a traernos Jesús, el que predicó Cristo, y dejar de una vez por todas nuestra mentalidad culpógena y ser agradecidos, porque insisto, agradecer es terapéutico, agradecer es sanador. Señor, te agradezco. Por eso, y termino, miremos a María, que fue una mujer agradecida, y por eso fue una mujer feliz, plena, y guardaba en su corazón de mujer de fe todo lo que inclusive ella a veces no entendía que Dios hacía o que Cristo, o que su Hijo Jesús le decía, pero lo creía porque era una mujer de fe y agradecida. Y por eso cuando se encuentra con Isabel, en ese encuentro de las dos madres gestantes del Hijo en sus vientres, ¿qué dice? Canta el Magnífica. Mi alma glorifica al Señor mi Dios. Mi alma se estremece de gozo en Dios mi Salvador, porque Él miró mi pequeñez. Por eso ahora me considerarán feliz todas las generaciones, porque el Poderoso hizo en mí grandes cosas, su nombre es santo. Su misericordia se extiende de generación en generación. Hermoso es el Magnífica. Lo podríamos hacer propio, ¿no? Tomen el Magnífica que está en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 2, búsquenlo en la visita de Isabel, de María a Isabel, y léanlo, pero léanlo como que lo dicen ustedes, que lo rezan ustedes, como apropiénselo y díganle al Señor, mi alma te glorifica, Señor, a pesar de todo. A ustedes se creían que María no tenía sus problemas, no tenía sus luchas, que en esa época, por ser la Madre de Dios, tenía todo solucionado, que los ángeles venían a hacerle la cocina, a limpiarle la casa. No, la sufría, la luchaba como toda mujer de la época y como toda persona hoy también. Pero sin embargo era una mujer de fe y es nuestra madre. Entonces pidámosle a ella la capacidad de poder realmente apropiarnos de su Magnífica, de su acción de gracias, que es una alabanza a Dios, y rezarla con alegría, sin miedo, con convicción, con el corazón, sí. Y así agradecer a Dios todos los días. Si rezás el Magnífica todos los días, con el corazón, dedicando esos minutitos para saborear cada palabra, cada alabanza, aún en los momentos más duros de la vida, mejor todavía, porque son más jugosos. Las alabanzas son más jugosas cuando se dicen en momentos contradictorios o difíciles, porque no pasa la fe por la razón, sino pasa por la convicción del corazón. Y mi cabeza puede estar muy abrumada, muy preocupado puedo estar, y con problemas reales, pero mi alma glorifica al Señor mi Dios, porque Él me mira con amor, con misericordia, y yo me humillo ante Él, porque sé que Él me está acompañando en este problema, en esta lucha, en esta dificultad. Y sé que la victoria está asegurada, como decía el Salmo recién. El Señor manifestó su victoria, la reveló ante todas las naciones, se acordó de su amor y su fidelidad en favor de su pueblo. Más claro, hermanos. Por eso demos gracias a Dios una y otra vez. Y en esta misa, que justamente es Eucaristía, es decir, acción de gracias, podamos darle gracias y salir agradecidos a vivir la gratitud por la gratuidad y a compartirla con todos los hermanos que Dios ponga en nuestro camino. Que así sea. Que así sea.